Maestro Arzuaga, ¿todo bien? Todo bien, aquí colocando piezas. Muy bien. Que digo que veo programas, escucho podcasts y digo, hay que aprender de otros. Entonces, el otro día estuve viendo La Resistencia y de David Broncano, ¿sabes? Sí. Y digo, le voy a hacer al maestro Arzuaga, esto va a interesar a la gente. Las preguntas de Broncano. Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes. ¿Qué pregunta? ¿A cuál quiere responder? Es que ha pinchado hueso, Roberto. ¿Por qué? Porque si le digo lo que pienso de esas preguntas y del formato este... Pensaba que era lo de las relaciones sexuales. Bueno, eso también. Es que si le digo lo que pienso, me llevan preso. Vale, entonces no va a contestar. Me lo reservo. Vale, ¿empezamos? Venga. Vamos a ello. Hola, hola, amigos, amigas del tablero, bienvenidos, bienvenidas a nuestra partida semanal aquí en las ondas, en el podcast. Bienvenidos a Hackeados, tu programa de ajedrez, ¿eh? Con todos ustedes, el maestro Arzuaga. Hola. Bueno, le aviso a Roberto. ¿Qué pasa? Que vamos a jugar con la audiencia, una línea hoy muy poca conocida, una variante Zen, casi espiritual. ¿Espiritual? Sí. ¿Así, al toque? Da un poco de yuyu. ¿Espiritual? ¿Zen? Bueno, digamos entonces espirituosa, ¿eh? No hay nada que temer, tranquilo, Roberto. Pero si el bando... Ouija o algo. No. Vale. Pero si el bando negro o la audiencia nos lo permite, vamos a jugar una apertura española, ya saben, E4, caballo F3, alfil B5, ¿sí? Para hablar del mejor jugador español de todos los tiempos, don Paco Vallejo. ¡Oh, yeah! Bueno, ¿y qué más? ¿A quién tendremos hoy en nuestra sección Enroque Corto? Bueno, hoy tenemos invitado de lujo, vamos a hablar con Pablo Argüelles, casi dicho, como... ¿no? Pero si le digo el Capa, ¿verdad? Sí. En su círculo de ajedrez, Me José encanta Ruiz su canal. Capablanca. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar con el Capa y yo creo que vamos a aprender bastante, como siempre. Muy bien, y tendremos una semana más, como no, los consejos del maestro Luisón. No se pierdan el consejo de hoy porque van a aprender sobre ajedrez y simetría. Ahí lo dejo. Sí, ajedrez y simetría. Bueno, a ver qué nos cuenta. Sí. Como guinda, yo tengo aquí preparadita en la gran diagonal un saludo especial de uno de los GM, de los grandes maestros más fuertes de Europa. Y daremos además debida aclaración a una pregunta que nos formuló hace ya semana Julio Granda. Sí, don Julio. Esa es la pregunta que le dejó a usted ahí loading, ¿no? Exacto, ahí la tengo, ¿vale? Vale, pues nada, al lío. Esto es Hackeados. Y esto es cuentos, jaques y leyendas. Bueno, la historia de hoy se podría titular Paco Vallejo ajedrez zen en la élite y creo que nos vamos a ir a unos años en los que usted y yo, en fin, pasábamos los veranos en pantalones cortos, ¿eh? Total, sí, qué años más bonitos, ¿no? Sí. 1982, ni más ni menos. Y no sé si tiene la máquina del tiempo ahí o no, pero si teclea Mediterráneo, ¿sí? Si teclea Mahón. ¿Mahón? Y le pone la fecha 1982, lo tenemos. ...1982... Estamos en Mahón, en el Mediterráneo. Aquí estamos, ¿eh? Bueno, vamos a contar, decimos, la historia de Paco Vallejo, un genio del ajedrez, un tipo que ha sido número 1 del ranking nacional durante muchos años y actualmente es el número 3 de España, 84 del mundo. No está mal, ¿eh? Hombre. Un número 1, un gran maestro. Pero antes, usted ha dicho que Vallejo es el mejor jugador español de todos los tiempos. Eso así es. Como entrecomillado. Sí. Perdóneme que empecemos así, pero ¿no hubo un clérigo en el siglo XVI? Usted me contó, Ruy López. Me acuerdo porque se llamaba López, no se crea. Que fue campeón del mundo, ¿no? Sí. Campeón del mundo, insisto, Explíqueme primero esto y luego ya nos cuenta lo del protagonista de hoy. Venga, vale. Tiene usted toda la razón, llamándose López además, ¿verdad? Claro, he hecho una Super comparación López. muy hiperbólica, pero es que tiene su argumento, ¿vale? Es decir, en el siglo XVI efectivamente existió un clérigo, Ruy López de Segura, un sacerdote de Zafra, que ejercía además como consejero real en la corte de Felipe II y que era considerado el primer campeón mundial oficioso de la historia. Pero es que no es comparable, es decir, el juego del ajedrez que se jugaba en aquel entonces no había tratados de estrategia, no se sabía lo que eran las estructuras de peones, por ejemplo, ¿no? Entonces las partidas de aquel entonces, Roberto, y sobre todo las que nos han llegado a estos días, de hecho muestran un estilo
como muy directo, entre blancas y negras, y continuamente atacando al rey enemigo desde las primeras jugadas. Digamos que de aquellos primeros tiempos del ajedrez nos han llegado partidas muy hermosas, pero supongo que llenas de errores, ¿no? Exacto, así está mejor explicado. Es decir, si revisamos y le metemos un módulo, pues empiezan a saltar, ¿no? Claro. El ajedrez era un poquito peor que hoy día, precisamente por el avance informático. Es más, si hoy Ruy López de Segura, con su digno pero quebradizo conocimiento de antiguaya, jugara 1000 partidas seguidas contra Paco Vallejo, yo le digo que no ganaba ni una sola batalla, ¿eh? Salvo, eso sí, que dejáramos que el sacerdote se pusiera al día con la ayuda de la informática, eso sí. ¿Se imagina? Habría que explicarle a Ruy López de Segura primero lo que es un ordenador. Pobre, ¿eh? Bueno, ya está, perdón, cierro paréntesis. Nos habíamos ido a Mahón, Menorca, año 1982, el año del Mundial, así que hecha la aclaración, arranquemos, maestro. Venga, va. Bueno, pues Vallejo nació pocas semanas después del Mundial de Fútbol del 82, de Naranjito, aquello, acuérdese, ¿verdad? Bueno, pues su padre, Ángel Vallejo, era militar, su madre, Feli, fue auxiliar en un hospital de la isla, y la familia Vallejo, por rama paterna, tenía raíces castrenses, pero también musicales. De hecho, el abuelo, apunte ahí, Francisco Vallejo Herena, nació en Málaga y tocaba el trombón en la orquesta Chaparro. ¿El trombón en la orquesta Chaparro? Exacto. Buenísimo. Bueno, la orquesta Chaparro era una formación, la estamos escuchando, que animaba las fiestas de los pueblos en los años 50, 60, Torremolinos, ¿no? Aquella época, claro. ¿No? Bueno, maravilloso. Bueno, pues el abuelo también era bombardino, es poca cosa, en la Banda Municipal de Música de Málaga. Y un sobrino suyo, Paco Vallejo Amaro, se acercaba a verle tocar los vientos, y de tanto acercarse pues terminó por enrolarse también en la banda. Entonces el sobrino Vallejo Amaro, que es tío de Paco Vallejo, nuestro ajedrecista, se convirtió con los años en el director de la Banda Municipal de Málaga. Vale, la historia ha empezado en Mahón y ya estamos en Málaga. Director de la Banda Municipal de Málaga. Bueno, Paco Vallejo Amaro guardó la batuta en diciembre de 2018 tras ofrecer además un concierto navideño muy emotivo en la Iglesia de los Mártires de aquí de Málaga, y hablé hace un tiempo ya con Paco Vallejo sobre sus primeros años de infancia, y él me confesaba que su tío, el que tocaba en la banda, el director, siempre era, él me decía que siempre fue un fenómeno, ¿no? Que de hecho cada vez que venía al sur procuraba hacerle una visita. En este punto de la historia vamos a recogernos un poco, porque creo que fue en casa de su tío, con su padre, atención, donde Paco se asoma por primera vez al mundo de las 64 casillas. Insisto, estamos en aquellos años 80, acompañando a un Paco de unos, ¿qué tendría? 4 o 5 años, ¿no? Más o menos, en casa de su tío. Eso es. Y suena a Schubert. Qué bonito, ¿eh? Sí. Bueno, ya me he hecho a la situación. Ahí va Paco con sus 4 o 5 añitos a casa de su tío, ¿eh? Esto era una norma, él me confesaba que era una norma que tenían en la familia, ¿no? Venían a Málaga por vacaciones y siempre pasaban a ver a su tío, que vivía aquí en Cerrado de Calderón, ¿no? Bueno, pues una de las primeras imágenes de aquellos viajes es la de su abuelo jugando al ajedrez con su padre. Y él estaba por allí y observaba, ¿no? Pero al parecer, Roberto, en una de esas partidas, el abuelo de Paco fue a mover una pieza, y entonces Paquillo, se lo impidió y dijo: no, abuelo, esa no, que pierdes el caballo, mejor esta otra, ¿no? Esa escena que cuenta, maestro, me recuerda mucho a otras grandes y a otros grandes nombres del juego ciencia, ¿no? Otras grandes historias, como por ejemplo el gran Arturo Pomar, ¿no? Que con solo 5 años enseñaba a su padre y a su abuelo los mejores planes, ¿no? sobre el tablero. Sí, se parece bastante, ¿no? A Arturo Pomar, a Paul Morphy, ¿no? A mí me recuerda a Morphy también, ¿no? Que quizás haya sido el mayor talento natural de la historia del ajedrez, y vivieron los tres algo parecido, ¿no? Morphy también fue algo muy a lo Paco, ¿no? Corrigió a su tío jugando con su padre, ¿no? Es decir, casi similar, ¿no? Y si te fijas, estos relatos de infancia de Pomar, de Morphy, de Paco Vallejo, son tan fascinantes porque solo pueden explicarse desde la genialidad. Es decir, todos ellos fueron tocados por la gracia de la diosa Kaiser.
Creo, maestro, que la aventura blanquinegra de Vallejo empezó en la Escuela de Ajedrez de Villacarlos, cerca del puerto de Mahón. Cuéntenos cómo fueron esos primeros pasos de peón. Sí, bueno, su destreza ya era fuera de lo común, era extraordinaria y era tan mágica, tan sorprendente que los éxitos no tardaron en llegar, ¿no? En 1991, es decir, tenemos 9 añitos, ¿no? Paco se proclamó subcampeón del mundo de la categoría sub-10 en Varsovia. Poca cosa, subcampeón del mundo. Bueno, 2 años más tarde, en 1993, repitió medalla de plata, subcampeonato en la categoría sub-12, esta vez en Bratislava. Un niño prodigio. Total. Pero sucedió que por aquellas fechas Paco derrota a un maestro FIDE, Daniel Pizá, y entonces Daniel coordinaba una escuela de ajedrez en el Colegio Marcote de Mondariz, en Vigo. Y esa escuela además funcionaba con un aval institucional de nada menos que Garry Kasparov, ¿no? Bueno, pues Daniel quedó tan impresionado con la fuerza de juego de Paco que rápidamente habló con el director del colegio, Fernando Marcote, un pionero en la introducción del ajedrez como herramienta educativa, y le contó, ¿no? Oye, he conocido a un niño increíblemente talentoso, ¿no? Y al toque, Fernando Marcote descolgó el teléfono y llamó al padre de Paco. Y esa llamada, Roberto, lo precipitó todo en la vida de Vallejo. El siguiente capítulo se podría titular Los gloriosos años del Colegio Marcote. Fernando Marcote llegó a un acuerdo con la familia de Paco, ¿no? Exacto. Así que el chico hizo las maletas y puso rumbo a Mondariz. Claro, allí que fue. Y además Paco me contaba que el secreto aquí estuvo, Roberto, en que al colegio, que era privado, le interesaba tener a alguien que había sido subcampeón del mundo, ¿no? Para darle como prestigio, ¿no? Entonces que el padre lo veía como un acuerdo muy natural, y en cambio la madre sí que sufrió más la separación, ¿no? Aquello de las madres, ¿no? Bueno, sí. Bueno, en el fondo ella entendía que era lo mejor para su hijo, ¿no? Para su futuro, y Paco me reconocía, ¿no? Que uno toma decisiones, pero que a saber después la vida, ¿no? Que lo que sí tenía claro era que él quería jugar al ajedrez, ¿no? Y que Menorca se le quedaba muy pequeña, ¿no? Paco por aquel entonces en Marcote ya tenía 11 años y en su pecho lampiño sentía una corazonada. ¿Y cómo se organizaba en este colegio Marcote para estudiar, por un lado, ¿no? Y por otro lado, para aprender ajedrez? Claro, Paco tenía permiso para saltarse en las clases de gallego, ¿eh? Entonces, bueno, y también las de educación física cuando él quería, y bueno, y ese tiempo lo ganaba para la práctica del ajedrez. Pero es que fíjate que por las tardes jugaba 4 y 5 horas, 4 y 5 días a la semana, ¿no? Entonces, bueno, algunos de sus entrenadores, el propio Daniel Pizá, que fue como el que lo descubrió, ¿no? Un poco, Zenón Franco, Pablo Glavina, el maestro ruso Andrei Harlov, que luego fue ayudante de Garry Kasparov, es decir, estamos hablando del top de los top, sí. ¿No? Bueno, pues pude conversar en su día con Daniel Pizá, y él recordaba aquellos años de internado con cierta nostalgia, ¿no? Y me contaba que en su tiempo libre llevaba a Paco al cine, que le encantó Parque Jurásico, y que también le encantó Misterioso Asesinato en Manhattan, ¿no? De Woody Allen. Eso es. Ahora que hablamos de cine, podemos decir que en cierto modo el progreso de Paco fue de película, ¿no? Y tanto, ¿no? En 1996 obtiene ya el título de maestro internacional. En octubre de 1997, con solo 15 años, ocurrió que derrotó a Deep Blue Jr., ¿no? Que era la secuela de la supercomputadora de IBM Deep Blue, ¿no? Y claro, que fue la que derrotó a Kasparov, ¿no? Y en cambio Vallejo lo veía como algo que tampoco tenía tanta importancia, ¿no? A mí me confesaba que aquello fue más un circo que otra cosa, que aquello se publicó como una hazaña, pero que no, que aquello, que la maquinita jugó un poco peor aquel día y ya, ¿no? No lo contaba como una hazaña, y derrotó, ya digo, a Deep Blue Jr., ¿no? Y bueno, pues lo importante, eso sí, llegó poco después, nada más salir del colegio Marcote, cuando Paco se proclamó ya por fin en Oropesa del Mar campeón del mundo juvenil. ¡Ole! Qué bueno, ¿eh? Qué historia más apasionante, que seguramente muchos de vosotros pues no conocíais. Atención, que suene esto. Porque he hablado antes de espiritualidad y de taoísmo, y el siguiente capítulo, para finalizar, lo hemos llamado Taoísmo en el tablero.
Cuéntenos, maestro, ¿qué le sucedió a nuestro Paco Vallejo, al que creo que un libro además de estos que caen en tus manos así como por casualidad, le cambió la vida y su visión del mundo? Exactamente. Corría el año 2002, Paco Vallejo era considerado ya un superclase del ajedrez, por supuesto, participaba en los mejores torneos, las expectativas sobre su progresión en el ranking lo colocaban, por supuesto, en lo más alto, pero un buen día en el aeropuerto de Barajas compró el libro, apúntelo, El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, de Daniel Reid. Sí, lo tengo aquí, Vale. Lo tengo aquí. Bueno, pues aquella lectura le atravesó por completo. El taoísmo, ya sabe Roberto, que aboga por vivir en armonía con la naturaleza. La respiración y el ayuno son claves filosóficas para lograrlo. Y tiene ahí delante Roberto un fragmento muy interesante del libro de Reid, por si quiere leerlo. Dice, en el arte amoroso taoísta, el énfasis no recae sobre el amor romántico, sino sobre una técnica correcta. Por tanto, es como un partido de fútbol o como una competición deportiva. No basta con el deseo de vencer. Tiene mucha amiga eso. Sí. He hecho una pausa no dramática, sino, ¿sabes? Sí. Para que la gente piense. Parece un comentario de barra, pero no lo es. Es puro Tao, ¿eh? Bueno, pues de este modo Paco empezó a aplicar el taoísmo a su vida, dentro y fuera del tablero, y el gran maestro malagueño Ernesto Fernández, entrenador de Paco durante muchos años, recordaba muy bien hace poco hasta qué punto el Tao estuvo presente en el día a día de Vallejo, ¿no? Él se acordaba, Ernesto, de que entrenaban 2 o 3 semanas seguidas en la casa de campo de Paco, en Son Ferriol, y que, decía Ernesto, parecíamos monjes budistas, ¿eh? Pero en realidad Paco decía, bueno, parecíamos monjes budistas unos cuantos días, ¿no? Porque empezábamos comiendo zanahoria y acabábamos tomando a mordiscos helados Häagen-Dazs. De cualquier manera, gracias o no a esta filosofía, creo, maestro, que Paco Vallejo ha logrado dar jaque mate a todos los campeones del mundo de la era moderna, con la excepción de Kasparov, ¿es así? Exacto. Sí, no, es que realmente el palmarés es estratosférico, ¿no? Por eso decía que es el mejor jugador de todos los tiempos nacional, ¿no? En este punto, antes de cerrar el capítulo de Paco, Roberto, permíteme, porque creo que es justo decir alto y claro que con demasiada frecuencia la presión mediática ha sido injusta con Paco Vallejo, ¿no? Se le ha acusado a veces de ser algo vago, de tener un talento desaprovechado, ¿no? Pero es que Paco lo tiene claro. Paco dice que el ajedrez es una parte importante de su vida, pero que no es su vida, ¿no? Y que tener el equilibrio vital siempre le ha preocupado más que el propio ajedrez. Tengo por aquí una declaración suya. Dice, claro que me hubiera gustado ser campeón del mundo y ganar todas las partidas, pero no a cualquier precio. Sí, total. Claro. Ese es Paco. Dice, tener un equilibrio vital siempre me ha preocupado más que el ajedrez. Un equilibrio que en marzo de 2018 se quebró de forma cruel, cuando Paco, recuerdo, se retiró del Campeonato de Europa de Batumi en Georgia, porque Hacienda, sí, lo habéis escuchado bien, Hacienda le reclamaba nada menos que $500,000 euros. Me acuerdo de hablar de este tema. Sí, hablamos con él en aquel momento, ¿se acuerda? Y aquello fue muy duro, ¿no? Aquello estuvo provocado por una injusta aplicación fiscal sobre las apuestas en línea. Vallejo durante el año 2011, lo resumo muy rápido, apostó al póker pequeñas cantidades, pero perdió dinero, de hecho, ¿vale? Y la norma tributaria, eso fue su mal, en España al menos, no le permitía compensar estas pérdidas, ¿no? Bueno, el caso es que la presunción de culpa que sufrió fue insoportable, se tuvo que retirar, como dices, del Campeonato de Europa de Batumi, y jugadores como Nakamura, como Susan Polgar salieron en su defensa, ¿no? Aquello, me decía Ernesto, fue una putada, ¿no? O sea, Paco estaba jugando como nunca y le rompieron ahí la progresión, ¿no? Bueno, por suerte, tras casi 2 años de calvario, Paco, nuestro Paco Vallejo, ganó la partida también a Hacienda y poco a poco fue recuperando su alegría sobre el tablero, y es que Paco, no lo olviden, sigue tocado por la gracia de Kaiser. Y hasta aquí, cuentos, jaques y leyendas. La historia de hoy hemos titulado Paco Vallejo, ajedrez zen en la élite. Y ahora, maestro Azuaga, nos toca en Roque Corto, que es el momento de la interview. Del charloteo. ¿Sería tan amable, por favor, de hacernos un perfil de nuestro siguiente invitado? Por supuesto. Bueno, vamos a hablar con Pablo Argüelles. Es licenciado en Derecho y Medicina,
ejerce como cardiólogo y además es conocido como el Capa, uno de los youtubers de ajedrez más seguidos en habla hispana, gracias a su canal Círculo de Ajedrez, José Raúl Capablanca. Yo he estado viendo su YouTube y es alucinante. Desde Hackeados, Pablo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Roberto Manuel? Un saludo, muy buenas tardes. Gracias por atender esta llamada y por estar aquí en el podcast de Ajedrez de Hackeados. Oye, para completar el perfil y que los oyentes se hagan una cuenta verdadera de tu relación con el ajedrez. Bueno, antes de nada, Pablo, Capa, el Capa, ¿cómo te llamamos? Como queráis, para el ajedrez el Capa. Vale. Oye, digo que para que nos hagamos una idea de tu relación con el ajedrez, ¿cómo empezaste en esto de las 64 casillas? ¿Tenías, no sé, antecedentes familiares que suele ocurrir o no? Bueno, mi padre jugaba al ajedrez con sus amigos, pero simplemente a nivel de cafetería. Y empecé a jugar, pues, de muy pequeñito, quizás a los 3-4 años ya sabía el movimiento de las piezas, pero pasó mucho tiempo, por lo menos para los estándares de hoy en día, hasta que empecé a participar en el ajedrez de competición o ir a un club. Ya tenía casi 12 años, son 11 para 12 años, quiero recordar, la primera vez que fui a un club de ajedrez. Entonces siempre he tenido mucha relación con ese ajedrez más amateur. Luego ya cuando jugué en campeonatos, que jugué muy poquito tiempo, desde los 12 hasta los 16 años jugué solamente en campeonatos. Luego prácticamente mis participaciones en campeonatos de ajedrez han sido esporádicas. Pues he tenido también mucha relación con el ajedrez en las cafeterías. Me gustaba mucho ir a jugar blitz en las cafeterías y luego ya en los años 2000, cuando empezó el ICC, el Internet Chess Club, y luego más recientemente en chess.com. Entonces siempre he sido un jugador muy de café y de hecho pues la sección principal de todo ese canal que hablabais se llama Café con el Capa. Eso, ahí vamos. Nos gusta el café, nos gusta el ajedrez. Luego tomaremos café, ¿eh? El ajedrez cafetero. Muy bien. Bueno, completamos el perfil del Capa. Acabo de teclear aquí un poquito, a ver, lo tecleo para actualizarlo. El rating aquí, vamos a mirar tu rating, Capa. 2294, no sé si es correcto. Luego en rápido, 2307, Blitz 2331, es decir, nivelito, ¿eh? Entonces, de la FIDE, ¿no? Exacto, eso es de FIDE, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería, a tu juicio, la clave o las claves en plural que te permiten dar ese salto de calidad para lograr los 2500, a partir de ahí el título de gran maestro? En tu caso, no sé si tiene más que ver con factores externos de trabajo, conciliación familiar, proyectos de vida, etcétera, que con el conocimiento puro teórico de los secretos del ajedrez. ¿Cuáles serían las claves? Pues la verdad, si las supiese, quizás las hubiese conseguido cuando jugaba. Ya digo que yo he jugado solamente aquellos años el ajedrez de competición y el ajedrez clásico, que podríamos llamar, el ajedrez de 2 horas, y bueno, pues tampoco no te sabría decir exactamente cuáles son esas características. Pero bueno, en general, en el ajedrez, para cualquier nivel, tanto para pasar de como comentabas, de 2300 a 2500, o como para pasar de 1800 a 1900, yo creo que hay que mejorar de forma orgánica un poquito en una serie de aspectos siempre, al determinado nivel, pero a esos aspectos habría que mejorarlos. El fundamental, sobre todo, y que tiene más peso en los primeros niveles, aunque luego también se mantiene su importancia, es la táctica, el cálculo, el ser capaz de calcular. Ese es el aspecto número uno y fundamental. El ajedrez, sobre todo, es un juego concreto, es un juego de táctica. Yo estoy luego apuntando, también, estoy apuntando, apunta Roberto, táctica. Apuntamos. Segundo. El segundo diría que la táctica también, y el tercero también la táctica. Es una broma que luego está mucho. Cuando me preguntan por 3 consejos, siempre los 3 dirían táctica y más táctica. Pero dejando un poquito el chascarrillo de lado, es cierto que también es muy importante construir cuanto antes, y yo es una cosa que tardé muchísimo en entender. De hecho, nunca la entendí cuando jugaba al ajedrez. Cuando jugaba, quiero decir, en campeonatos, esos años que yo jugué en campeonatos, nunca lo entendí eso. La importancia de construir cuanto antes un repertorio de apertura. Un repertorio de apertura, sí, y sobre todo, salvo a niveles ya profesionales, mantenerse fiel al mismo y ir trabajando sobre esas mismas aperturas, porque la repetición y el análisis hacen la perfección, y la maestría nace de esa repetitio, y entonces eso sería el segundo pilar. Sí,
Además, perdona Pablo, van creando patrones, ¿no? Qué importante es esto de ir teniendo patrones que a lo mejor luego nos van a servir en otro tipo de posiciones, ¿no? Eso lo englobaría en último término, porque iba a decir que luego también es importante el conocimiento de los finales. Uh-huh. Hay que tener un conocimiento de una serie de finales, sobre todo una serie de finales teóricos básicos, uh-huh, propios de cada nivel. Por ejemplo, no puedo pretender tener 2000 de Elo si no sé una serie de finales. Hay algunos finales, se me vienen a la cabeza, por ejemplo, ahora determinados finales de torre teóricos, como puede ser el final de Defensa de Estilo, de Clint Horowitz, o de Lucena. De Lucena, efectivamente, Lucena. Pues eso son indispensables para determinados niveles. Pues hay que saber esos finales. Y luego, en general, pues y eso ya engloba todo, tanto finales como el medio juego, como incluso dentro de las aperturas, efectivamente, el ajedrez como la vida. Tiene Kasparov ese famoso libro de cómo la vida imita el ajedrez, o podríamos decir cómo el ajedrez imita la vida. Está lleno de patrones. Todo se basa en patrones. La medicina son patrones, el derecho son patrones, la naturaleza son patrones. Podemos identificar una serie de patrones que pues se repiten efectivamente una y otra vez. Entonces, al igual que los pacientes pueden parecer muy distintos. Puede parecer muy distinto un chico de 22 años que acaba de tener una gripe o una mujer de 49 años que acaba de tener COVID, pero si ambos vienen por un dolor torácico que les aumenta con la respiración, en el electrocardiograma tienen los dos una elevación en colgadura del ST o un descenso del PR, en la auscultación tienen un roce pericárdico y en el ecocardiograma pues tienen un derrame pericárdico, se cumple un patrón en los dos que es el de la pericarditis. Entonces, pues ahí reconocemos patrones que luego sabemos tratar de una determinada manera. Yo identifico la pericarditis y la trato de una determinada manera siempre, y lo mismo pasa en el ajedrez. De repente, pues identifico un patrón que veo que cuando hay un caballo en 3 caballos, lo mismo me da que sea en B6, que en G6, que en B3, que en G3, pues ya sabemos desde principios del siglo XX que es muy eficaz contener el caballo a distancia con la jugada peón 3 caballo nuestra. El caballo del rival está en B6, por ejemplo, hacemos B3 y luego poder atacarlo, por ejemplo, con A4 y A5 con el peón de torre. Me encanta. Qué bueno. Me encanta. Alexander Aliegin empezó hace mucho. Y ahí estaría un patrón, por ejemplo, en la Ese patrón, digo que me encanta, Roberto, porque deberías, hazme caso, meterle un estudio que ya verás cómo mejoras. Bueno, me pongo a ello. Oye, lo contaba antes el maestro, tu canal de YouTube, Círculo de Ajedrez, José Raúl Capablanca. Atención, porque tienes más de 160.000 suscriptores y suena así. Seguramente cuando empezaste a jugar alguien te dijo, tienes que fijarte siempre qué amenaza a tu rival. Esto es verdad y es muy importante. Sin embargo, desgraciadamente solamente es una cara de la moneda. La otra, como sucede en el principio del yin y el yang, es que toda jugada tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Oye, ¿cuándo decidiste dar el paso y crear el canal? No sé si te esperabas esta acogida tan espectacular o si te veías como lo que eres, ya un creador de contenido con un alcance tan espectacular. Cuéntanos. No, que va, para nada. La verdad que la acogida fue sorprendente desde el primer momento. Y en realidad la comunidad de ajedrez es verdad que es una comunidad, hoy se utilizaría el término muy sana, dentro de toda esa vorágine que es el mundo del ciberespacio, el mundo de Internet. Y la verdad que la acogida fue muy buena, tanto en cantidad como en calidad, desde los inicios del canal. De hecho, ese vídeo que está sonando es de los primeros, si no y lo han visto millones de personas, creo, o por lo menos más de 1 millón de personas, creo. Sí, 1,5 millones. Sí, eso es como sonabas antes, hace como 6 años, ¿así puede ser? Por ahí, sí. Es que el canal fue más o menos de esa época. Y el motivo es que, bueno, pues yo había jugado al ajedrez, como digo, más o menos desde los 11 o 12 hasta los 16 años, y luego yo cuando ya empecé el bachillerato, dejé de jugar en campeonatos. Ya no volví a participar en campeonatos. Igual desde los 16 hasta los 40 años, igual he jugado pues 3 o 4 campeonatos de forma totalmente esporádica, ¿no? Pero en cambio sí que más o menos me he mantenido en contacto con el ajedrez, bien jugando de forma totalmente amateur, amistosa, online, incluso entrenando, porque yo aunque no jugaba sí que de vez en cuando yo tenía interés por seguir entrenando un poquito o mejorando en el conocimiento del ajedrez, al igual que pues alguien da clases de inglés para mejorar su inglés, incluso siendo no es algo que damos raro en los adultos, ¿no? Nadie le extraña, pues igual que los niños van a clase de ajedrez, pero también hay adultos que van a clase de ajedrez incluso con 60, 70 o incluso, de inglés, con 70, 60 o 80 años. Hay gente que tiene interés, inquietudes, y yo tuve la oportunidad, pues gracias a que me empezó a abrirse un poquito esa posibilidad de entrenar
a través de la red, pues entrar con grandísimos jugadores. Podría decir pues desde Julio Granda, Arthur Kogan, Alexander Delchev, Mikhail Oratovsky, me viene a la cabeza también Gilberto Hernández. Qué lujazo, ¿no? Un montón de grandes maestros. Siento mucho si me estoy olvidando a alguno importante, porque seguro que de alguno me estoy olvidando. Pero qué lujazo, ¿no? Gilberto, Julio, Arthur Kogan. Increíble. Total. Increíble. Y ya digo, seguro me estoy olvidando de algunos súper importantes, pero como a modo de ejemplo. Y bueno, pues siempre me ha gustado mantener ese contacto con el ajedrez, con el juego, y luego pues el tema del canal fue otra manera de mantenerlo. Oye, Pablo, ¿cómo vas creando nuevo contenido? ¿Tienes un esquema mental que vas siguiendo? ¿Te mueves, digamos, también, no sé, bajo demanda de los seguidores? Y por cierto, entre tantos y tantos vídeos que tienes ahí, no sé si llegas a 1000 vídeos o 900, los que sean, ¿cuál ha sido el más top, el de mayor impacto? Y así ya de paso, pues se lo recomendamos ahora mismo a la audiencia de Hackeados. Pues yo, respondiendo a la primera parte de la pregunta, o a la primera pregunta, no suelo planificar mucho, la verdad. Yo sigo más la estrategia de Indiana Jones o de Han Solo, que decían, yo improviso, ¿no? Pues un poquito más así como en aquellas películas, más improvisar sobre la marcha. Y la verdad que pues voy haciendo muchas veces lo que más me apetece. No busco, raramente busco hacer un vídeo que vaya a tener, porque al ser un hobby pues tampoco estoy muy atado a tener que hacer algo que busque tener más impacto, a ver qué es lo que más se va a ver, etcétera. Entonces voy haciendo más bien lo que a mí me va apeteciendo, eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que se refiere al vídeo que más impacto haya tenido, pues yo creo que quizás haya sido ese primero sí. Que creo que se llama algo así como los 10 minutos que cambiarán tu ajedrez. Y ese que lo han visto, pues eso, lo que dices ahora, como 1,5 millones de personas lo han visto ya, sí. mucho más. 1,5 millones. Lo tengo aquí ahora, Capa, y los 10 minutos que cambiarán tu ajedrez para siempre. Qué maravilla. Yo estoy enganchado, de verdad te lo digo, estoy enganchado. Mira, aquí hay más canal de nuestro invitado. La mitología griega, que el origen de todos los males se halla en esa caja que un día abrió Pandora, desatando... Un canal esencialmente elegante. Por cierto, me ha dicho alguien que le das a la magia también. ¿Esto es verdad? Sí, eso tiene que venir de... No voy a revelar. No, nunca revelamos las fuentes. Se dice el pecado, pero no el pecador. Ni los trucos. Entre magos efectivamente, siempre nos guardamos determinados secretos. Pero sí, siempre he tenido una... Eso desde niño, la verdad. Eso prácticamente al mismo tiempo que empezaba a jugar al ajedrez, me llamó siempre muchísimo la atención la magia. Un amigo de mi padre hacía nada, con dos principios básicos muy sencillitos, el French Drop, y otro principio hacía unos pequeños trucos con monedas cuando venía a casa siempre a verme de pequeño, y desde los 2 años eso me dejaba totalmente sorprendido. Tardé mucho tiempo en saber que no era hechicería, que no era superchería, ¿no? En cuanto me explicó mi primer principio mágico, por decirlo de alguna manera, mi primer fundamento de ese ilusionismo, me quedé totalmente prendado de ese mundo. Es un mundo, la verdad, muy interesante, donde también hay podemos decir, campeones del mundo, sus leyendas. Sí. Hay, pues igual que hay su Capablanca o su Aliegin, pues ahí está su Guy Vernon, hay nombres que son auténticas leyendas, y la verdad que es un mundo que me ha gustado mucho. Yo te voy a decir, Pablo, que ahí también coincido contigo, porque de pequeñín, como es tu caso, yo me compraba mis fascículos de Juan Tamariz y alguna que otra mecánica todavía conservo para hacer algún que otro truquito con los naipes, pero ya decíamos al principio que también nos gusta no solo la magia, no solo el ajedrez, sino el café. Sí. Así que te vamos a invitar al momento cafetería. Bueno, nosotros tenemos nuestro momento cafetería. Aquí ya estamos y te tenemos que preguntar por cómo lo tomas normalmente. Pues yo sobre todo de especialidad. De hecho, esta semana
uno de Uganda, de la región de Kalingwe, y la verdad que me gusta mucho tomarlo. Lo suelo tomar express, café express, y lo tomo con leche. Madre, hoy qué bien. No sé si voy a saber. Nivel top, Roberto. A ver cómo te la apañas ahora. Bueno, voy al café y explicamos lo del cuestionario. Bueno, se lo explico al capa. A ver, cuestionario Blitz. Viendo que tienes 2331, esto para ti es, bueno, casi que paso lento, ¿vale? Te va a resultar muy fácil, pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es someterte a una batería de preguntas incómodas. Este es el cuestionario Blitz Hackeados. Tu compromiso contigo mismo, con la audiencia, es contestar modo Blitz. Si lo haces muy rápido Blitz, te aplaudiremos al final, y si no, pues habrá bucheo. ¿Preparado? Lo voy a intentar. Venga, va. Bienvenido a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados, el modo más directo para ganar enemigos. Hoy en la silla de la tortura radiofónica, el capa. Venga, primera pregunta. Empezamos con poco voltaje, para no molestar mucho. ¿Blancas o negras? Blancas, peón de rey. Bien, caballos o alfiles. Hombre, alfiles, sí, en pareja mejor. Para un jugador de 1700, 1800 de Elo que no mejora, ¿qué 2 o 3 cosas dirías que son las que le mantienen estancados en esos niveles? Ya lo habíamos dicho antes, tener baja capacidad táctica y tener baja capacidad táctica. Muy bien, las cosas si las dices 3 veces funcionan mejor siempre, esto es verdad. ¿Con quién te gustaría, Pablo, jugar una partida, o con quién te hubiera gustado jugarla? Con Capablanca. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Puedes decir un político, un famoso, un amigo, lo que tú quieras. Arturo Pérez Reverte. ¿Ah? Venga, va de podium esta, o de Olimpo. ¿Cuáles han sido las 3 figuras más importantes de la historia de este deporte? Paul Morphy, Uh-huh. José Raúl Capablanca y Bobby Fischer. Uh-huh. Vale, si con blancas de juego caballo F3, la apertura reti, ¿qué me respondes? C5, tengo el repertorio. Te gana ya, Roberto. En Ya, orden de importancia, 1, 2, 3. ¿A qué le deberíamos dedicar más tiempo en el estudio? ¿A la táctica, a los finales o al repertorio de aperturas? A la táctica, 1. en primer lugar, sin duda. Uh-huh. En segundo lugar, voy a decir, aunque vaya a sorprender a mucha gente, al repertorio de aperturas. 2. Y en tercer lugar, a los finales. Venga, va. Siempre y cuando tengamos cubiertos los finales más básicos. Vas bien, Capa. ¿Qué porcentaje le das a la posibilidad de que Carlsen vuelva al ruedo del campeonato del mundo, y qué candidato debería salir como aspirante para que esto se diera? En el formato clásico, ninguna. Uh-huh. Estoy contigo, Capa. Penúltima pregunta. ¿El libro de los libros que más veces han leído o consultado, cuál sería? ¿De ajedrez? O de lo que quieras. De ajedrez, el Tratado General de Roberto Grau. Vale, y la última, tienes que completar la siguiente frase. Cuando llevas la iniciativa, puntos suspensivos. Completa la frase. Cuando llevas la iniciativa... Cuando llevas la iniciativa, como nos decía Steinitz, hay que seguir atacando porque si no, la puedes perder. Oh, bueno, venga, aplauso directo, ¿no? No ha habido ninguna duda, el aplausómetro ha sido contundente. Normalmente aquí suele haber un tiempito ahí como de suspense, nada. ¿qué va a pasar? Esta vez ha saltado, ¿no? Una maravilla, una maravilla total. Muy bien, oye, pues gracias por estar con nosotros, Pablo, el Capa, gracias por estar un ratito en este conversatorio de Hackeados en Enroque Corto, y estamos en contacto y te seguimos en YouTube. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, y cuando queráis nos vemos otra vez para otro café. Eso está hecho, Pablo. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos. Bueno, qué buena charla hemos tenido, sí, maestro Arzuaga. El Capa, grande. Sí, ¿verdad? Un lujo, un honor, y gracias por estar con nosotros. Bueno, torre en séptima. Recordamos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila como una torre espía que se adentra en un terreno fértil de aventuras para leer los mensajes de nuestros queridos amigos y oyentes, ¿eh? Exactamente. Sí. Bueno, pues cada vez, y siempre lo digo, pero es que nos vamos a colmar de saludos y de mensajes cariñosos, nos llegan más y más. Y podéis seguir escribiéndonos, como no, a través de los perfiles de Hackeados en Instagram, en Twitter o en los propios perfiles del Grupo Vocento o Diario Sur. También podéis encontrarnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo, en YouTube. Os enviaremos nuestros saludos ajedrezados y, como no, nuestros abrazos de cartón cariño.
¿Qué tiene por ahí? Venga, le voy a dar un abracito así como de oso de cartón cariñito también a Ángel Jorge Chacón, que nos estuvo escuchando con la entrevista que hicimos con Nistal Mayorga, que nos atendió desde Nueva York. Y bueno, pues él nos escribía, ahora mismo os estoy escuchando, y ponía muchos corazones. Pues nada, un saludo para Ángel. Ha parecido un poco oso amoroso, ¿eh? Le digo, lo de abracito y los diminutivos. Bueno, Pedro J. Barraches dice, deseando escucharlo, es un gusto escuchar a Nistal Mayorga nuevamente. Sí, señor. Muy bien. Pedro siempre atento al podcast. Bueno, fíjate que dice, deseando escucharlo, como que no lo ha escuchado, y luego dice, es un gusto escuchar a Nistal, o sea, como que ya lo ha escuchado. O sea, empezó la frase antes del podcast y lo terminó termina después. Saludo, Pedro. Pero tenemos aquí emoticones. Hay uno aquí de unas palmas que parece como de Israel Fernández, de Isa Cobo, aplaudiendo el podcast de Nistal Mayorga. Muy bien, muy bien. Y hay hasta reseñas, ¿no? Sí, hay una reseña que la hemos sacado de Apple Podcasts y bueno, nos ponen un 5 estrellitas. 5 sobre 5. Eso es como una estrella Michelin, pero o como un botellín de Mau. Exacto. Sí. Bueno, pues Isar ponía, se hace corto. Me encanta escuchar a Manuel y Roberto hablar sobre ajedrez en sentido amplio. La perspectiva histórica es lo que más me gusta. Muy bien, pues a nosotros nos gustan mucho todos vuestros mensajes, así que a todos, gracias. En mayúsculas, ¿eh? Oh, yeah. Jaque, captura, amenaza o los consejos del maestro Luisón. Nos llegaron muchos esta última semana, elegimos uno, el privilegiado, el afortunado, era Juan 17 River, quien le preguntaba a Luisón, cuando son enroques en el mismo flanco y la estructura de peones es simétrica, de ahí lo de la simetría, ¿cuál es el plan? Contesta el gran Luisón. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. En el escenario que describes está claro que un ataque al rey o a una debilidad concreta parece que no sería el plan adecuado. Entonces, ¿qué podemos hacer en esas posiciones? Pues mira, te remito al libro Manual de Medio Juego de Slotnick, donde habla precisamente de las estructuras simétricas de peones y habla de la importancia que puede tener en esas posiciones el control de una columna abierta, el establecimiento de un puesto avanzado y, por supuesto, cómo no, la disposición activa de las piezas, puesto que si los peones están en una estructura simétrica, los reyes también están prácticamente en el mismo sitio, digamos como un espejito, la diferencia la van a marcar las piezas, quién las tiene más activas, quién puede crear amenazas con sus piezas con mayor facilidad. Un abrazo. Un abrazo, Luisón. Me tiene que hacer un resumen de lo que ha dicho Luisón, Roberto. Luego se lo hago. Llega un momento de la newsletter de hackeados que hemos dado en llamar, creo que afortunadamente, el diario de Tartakower. Primera noticia, Sarah Haden, subcampeona de Europa. No, un pedazo de logro, subcampeona de Europa, ¿no? Sarah Haden se está convirtiendo en todo un fenómeno en el ajedrez nacional y femenino, ¿no? La española gana la medalla de plata y además lo hace empatando con la ganadora, Alexandra Kosteniuk, ¿no? Es decir, pues, poca cosa también ahí, porque estamos hablando que Kosteniuk ha sido 2 veces campeona de Rusia, es decir, no es cualquiera, ¿no? Y aquí hago un apunte, Roberto, permíteme. Martita, acabó en 8ª posición, pero fue realmente la sal y pimienta de todo el torneo, estuvo a puntísimo de conseguir algo mucho más importante y hemos quedado en que pronto, muy pronto, va a estar aquí en el programa Hackeados. Me alegro mucho. Segunda noticia, Pepe Cuenca vence al superprodigio indio, yo sé que me la voy a jugar, Prajnananda. Hola, qué bien la pronunciación. Bueno, más conocido en los ambientes como Praj. Hubiera sido mucho más fácil decir superprodigio indio Praj, pero me la he querido jugar. Sí, hace bien. Bueno, aquí realmente, cuando hacemos esta batería de diario Tartakower hay mucha actualidad, el Tata Steel, hay muchísima, ¿no?, donde elegir, pero me gustó mucho que hay una partida de Pepe Cuenca, nuestro super Pepe Cuenca, que le gana al indio Prajnananda, a Praj, en los torneos titulados de los martes de chess.com. Es decir, el primer martes de cada mes, Roberto, se juega a las 10 de la noche aquí en Madrid o a las 13 horas allí en el Pacífico, y se juega un torneo online, por supuesto, por chess.com, donde el formato es un suizo a 10 rondas y con un control de tiempo de 3 minutos con incremento de 2 segundos, es decir, son partidas súper rapidísimas, entretenidas. Bueno, pues Pepe
Cuenca le ha ganado al superprodigio Indo Pragnananda. Y yo le pregunto, Roberto, si el superprodigio Prag le ha ganado al actual campeón del mundo, Dingliren, en Tata Steel, y Pepe Cuenca le ha ganado a Prag, ¿podemos hacer como que Pepe también le ganaría en todo? ¿O no? Me estoy haciendo un lío. Bueno, se está haciendo el lío. Venga, vale. Se está haciendo el lío. A mí esta sintonía me encanta. Y a mí. Un día tenemos que hacer como un top de sintonías, pero a mí esta es que me veo, ¿sabes? Por favor. Un vermut, ¿sabes? Sí. Un pacharán dendrino. La gran diagonal. Terminando este hackeados de hoy, ¿eh? El momento de un saludo y de una pregunta, pero antes tenemos que solucionar una cosa. A ver. Claro. Lo de Julio Granda. Bueno, la preguntita. Claro. Nos lanzó una pregunta. Sí, señor. ¿Qué pregunta nos lanzó? Bueno, la pregunta fue: ¿cuál fue el primer ajedrecista documentado de América y qué evidencias tenemos? Eso, exacto. Y usted se quedó como los ordenadores, loading. Sí, Lleva semanas así el maestro. Estaba en bucle y bueno, hoy he podido hablar con Julio, ya me ha confirmado que estamos en lo correcto. Sí. Y el primer jugador ajedrecista documentado de América, atención, que fue el propio Atahualpa, es decir, el último soberano del Imperio Inca. ¿Ah, sí? Eso es. Qué bueno. Bueno, pues nada. Respuesta. Y tenemos saludo, ¿no? Sí, tenemos un saludo de uno de los GM, decíamos al principio, más importantes de Europa. Así que vamos a oírlo. Hola, soy el gran maestro Jaime Santos Latasa y me gustaría enviar un saludo a todos los oyentes del podcast Hackeados. Un saludo de Jaime. Y tenemos pregunta, ¿no? Y la pregunta de Jaime hay que escucharla bien, ¿eh? ¿Sí? Si no, luego no sabemos responderla. ¿Nos vamos a quedar también así rayados o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, y tengo también una pregunta para los oyentes, que sería: ¿a qué ritmo prefieren jugar ustedes? ¿Si a ritmo clásico, a partidas rápidas o a partidas blitz? ¿Cuál es el ritmo que más les gusta? El ritmo, y no vale decir cha-cha-cha, no, ¡ay, me ha pisado el chiste! Ya no os digo nada. Muy bien, pues nada, dejamos la pregunta ahí, ¿no? Venga, ahí en el aire a ver qué nos dicen. Venga. Y hasta aquí este capítulo de Hackeados, que ha sido el 9. O sea que el próximo será un programa sobresaliente porque será el 10. Eso es. Entonces, de lo de la pregunta de Broncano no me va a contestar, ¿no? Dinero en el banco, relaciones sexuales en el último mes. Que me parecen tan impertinentes. No, ay, de verdad. Ay, de verdad. De verdad. De verdad usted. De verdad, de verdad. Sí. Y no le digo más porque... Vale, adiós. Déjelo, adiós. Hasta la semana que viene.